Quiérete machín, deshaciendo hombres. Comenzamos y bueno, pues bienvenidos. Este es el segundo episodio de Cápsula de Expertos en Quiérete Machín. Y este día vamos a estar hablando con nuestro gran invitado, Pedro Ábalos. Nos va a estar pues explicando, ¿no? Un poco o un mucho sobre estos temas de sexualidad responsable. Y bueno, pues es un gusto tenerte, Pedro. ¿Cómo estás? Pues el gusto es mío, estoy muy bien, estoy contento, feliz de poder aportar un poquito más a este proyecto tan interesante de ustedes, Quiérete Machín. Desde que me contaron que estaban aquí, yo dije, wow, qué padre, qué interesante, qué bueno, estas iniciativas hacen mucha falta. Y bueno, chicos jóvenes, inteligentes, talentosos como ustedes, que en tu caso, Roberto, fuiste mi alumno, ¿verdad? Y hiciste un gran trabajo. A Pablo no tuve el gusto de conocerlo, aunque sé que también compartió el espacio del Instituto de Terapia de Integro, pues, ¿verdad? Del Instituto de Terapia Región Occidente. Pues entonces, pues con todo el gusto de compartir con ustedes, y si les puedo aportar algo, pues mucho mejor todavía, ¿verdad? Claro que sí, Pedro. Muchísimas gracias y hola, Pablo. Hola, hola, buenos días. Muchas gracias por Pedro, ¿verdad? Por la entrevista, por el espacio. Como le estábamos comentando antes de iniciar la sesión, que lo más importante que tenemos es el tiempo. Entonces, agradecerte el que nos estés brindando este espacio, ¿no? Entonces, me dio también Roberto. Y bueno, la idea del día de hoy es hablar un poquito acerca sobre el tema de sexualidad responsable, el cómo nos vivimos en este tema los hombres, ¿no? Y qué implica ser sexualmente responsable, o qué otras situaciones emocionales podemos estar atravesando también hombres, ¿no? Vamos a hablar de estos temas. Entonces, adelante, si gustas, Roberto, cedo la voz para comenzar. Claro que la pregunta con la que comenzamos es, ¿qué es esto, no? De la sexualidad responsable. Bueno, la sexualidad responsable, estamos hablando de el ejercicio de mi experiencia en sexualidad como hombre, ¿no? Todos los hombres estamos constituidos. Ahora voy a hablar de hombres específicamente, y cuando tenga que hablar de mujeres, voy a hablar de mujeres, y cuando tenga que hablar de personas no binarias o con otra identidad de género, también voy a hacer la especificidad. Cuando yo diga hombres, estoy hablando de hombres, es decir, humanos que tienen pene y testículos y que se autodefinen a sí mismos como hombres, ¿verdad? Eh, que esto no quiere decir, y que se pueden definir también como hombres homosexuales, bisexuales o heterosexuales o asexuales, o sea, porque vamos a tener esta gama en lo que es las preferencias, orientaciones o atracciones sexuales, ¿no? Entonces, hablar de sexualidad responsable en hombres, tendríamos que hablar de qué hablamos cuando hablamos de hombres, ¿verdad? Cuando hablamos de hombres, estamos hablando de un constructo social. Entonces me van a preguntar ustedes, oye Pedro, ¿y entonces hay hombres que no sean biológicamente, que no tengan testículo y pene? Sí. ¿Verdad? Vamos a hablar también aquí, vamos a incluir en esta categoría a los hombres transexuales, que son aquellos seres humanos en los que nacieron con genitales de hembra, es decir, vulva y ovarios, y desarrollaron a través de su historia de vida una identidad sexogenérica de hombres, ¿no? Entonces, haciendo esta división de los hombres transexuales y de los hombres cisgénero, ¿verdad? Entendemos como hombres cisgéneros los que su anatomía corresponde a su identidad, a su forma de sentir, de pensar, de percibirse, y los hombres transexuales con aquellos que su anatomía no corresponde con su identidad de hombre, sus preferencias de hombre, sus atracciones de hombre, ¿verdad? Entonces, entendiendo, la primera responsabilidad que tenemos es reconocer cuál es nuestra identidad y
defender esa identidad, mostrar esa identidad en el mundo, ¿verdad? Con la forma creativa, respetuosa, con toda la implicación que tenga. Yo les digo últimamente, me interesa que desarrollemos los valores de la Revolución Francesa, ¿verdad? Igualdad, fraternidad y libertad. Igualdad no en el sentido de que todos somos iguales, sino en el sentido de que todos tenemos los mismos derechos y tendríamos que ser respetados, vistos y considerados de igual manera, independientemente de nuestra identidad de género, independientemente de nuestra biología y independientemente de nuestra preferencia, orientación sexual, etcétera. ¿Verdad? Entonces, en este sentido, el concepto de igualdad va a ser un concepto muy importante. Aquí luego va a haber discusiones en cuanto a los teóricos, que si la igualdad, que si la equidad y que si no sé qué, ¿verdad? Yo les digo, bueno, lo que entendamos con respecto a la dignidad del otro, a la presencia del otro y a sus derechos humanos, que además sí están bastante definidos, cuando menos aquí en México, ¿verdad? En la Constitución, en los tratados internacionales, en las comisiones de derechos humanos, etcétera. Entonces, en realidad no se presta, los conservadores quieren hacer juegos, pero no es posible, pues los derechos humanos son derechos de todos, ¿verdad? Le guste o no le guste a algunos grupos conservadores. Entonces, esa es la primera responsabilidad, reconocerme quién soy, qué me gusta, qué quiero, y tener un marco ecológico de respeto en mi cultura, que tiene que ver con mi pareja, mis amigos, mis amigas, mis amigues, para usar un término, ¿verdad?, inclusivo, con mi familia, pues con todo el entorno que me rodea. Entonces, si hablamos de responsabilidad, Sergio Vázquez, uno de los grandes maestros, él decía que la responsabilidad era la habilidad para responder. Esta definición tan sencillita, que no sé si corresponde al diccionario, la verdad es que no me he dado tiempo de investigarlo. A mí me gusta mucho porque es habilidad para responder, pero habilidad para responder ¿a qué? A la vida, a los retos, a todo lo que la vida me implica, a todo lo que mi vida como hombre me implica, ¿no? Y la responsabilidad presupone entonces la conciencia, y la conciencia presupone conocimiento. Por eso decía por ahí algún filósofo que el conocimiento es poder, y es cierto. En este caso, el conocimiento de quién soy, cómo soy y todos los elementos con los que me constituyo como hombre, sea cisgénero o hombre trans, es un elemento que me va a dar poder. Y si además conozco mis derechos, si además conozco mis obligaciones, porque no solamente tengo derechos, también tengo obligaciones, entonces puedo ir desarrollando una conciencia. Cuando además conozco mi entorno, cuando además conozco cómo se formó esta concepción que tengo de mí mismo como hombre, entonces puedo también quitarme estos elementos violentos que la cultura machista, patriarcal, capitalista me ha inculcado, y que entonces yo, como hombre, necesito también decir qué tan de acuerdo estoy con esta cultura patriarcal, machista, violenta, ¿no? Competitiva. Entonces, quizás esa primera responsabilidad, hablar de sexualidad, como el término mismo implica, sexualidad viene del latín secare, dividir, dad, expresión de. Entonces, por definición sexual, etimológica, la sexualidad es la expresión de la diferencia. ¿De la diferencia de qué? De los seres humanos. De los seres humanos tenemos muchas diferencias. En la biología, por ejemplo, mucha gente me dice, oye, Pedro, pero es que los hombres y mujeres, le digo, bueno, anatómicamente vamos a encontrar tres fenómenos naturales, que es el macho, la hembra y la persona en estado intersexual. El macho va a ser un humanito o humanita, que no vamos a saber qué va a ser, si humanita o humanite o humanita, ¿verdad? Entonces le vamos a decir humanite, un humanite que al nacer tiene genitales, que tiene que tiene testículos, tiene pene y tiene toda su estructura anatómica de hombre, de macho, ¿verdad? Una hembra va a ser un humanite,
porque como en ese momento todavía no se desarrolla la identidad de género, va a ser un humanite que tiene vulva, ovarios y todas las estructuras femeninas o de hembra humana. Y una persona en estado intersexual va a ser un humanite que a simple vista no sabemos a qué sexo biológico pertenece. Entonces, desde entrada ahí vamos a empezar a ver que hay muchas diferencias, hay muchas construcciones de la sexualidad, que los conservadores luego que no estudian, que no revisan, que además son muy poco empáticos, que son muy machistas, muy patriarcales, conservadores y demás, no lo investiguen, pues, ese es un problema también. Por eso es importante este tipo de programas donde podemos hablar de qué es que la responsabilidad inicia por conocer la realidad, por conocer mi realidad. Esa es la primera responsabilidad. Conocerme a mí, conocer a mi entorno. Qué grato escucharte, Pedro, la neta. ¿Para qué te digo que no? Sí, la neta, qué agradable escucharte. Y yo también coincido contigo, esa conciencia de mí y de mi entorno me da esta pauta para poder responder acorde a lo que me pasa y a lo que siento y sentirme en bienestar, ¿no? Conmigo y con los demás. Y se me hace sorprendente porque lo entiendo acá, ¿no? Pero al escucharte, sigo confirmando que cuando hablamos de sexualidad, no son los genitales, ¿no? Hay un montón de cosas, ¿no? Como lo dices, estas diferencias entre todos nosotros, ¿no? Claro, y es importante entender esto, ¿verdad? Que la sexualidad no es solo genitalidad. Eso es básico. Sin embargo, sexualidad sí es cuerpo, ¿verdad? En esto sí tenemos que ser muy específicos. Perdón. Sí tenemos que ser muy específicos porque la apropiación del cuerpo es también una de las esferas más importantes de la responsabilidad. Mi cuerpo es mío, mi cuerpo no le pertenece a nadie más, ¿verdad? No le pertenece al Estado, no le pertenece a mi papá, no le pertenece a mi mamá, no le pertenece a mi pareja, no le pertenece a mis hijos y mucho menos a Provida o a cualquier otra institución de esta índole. Me acabo de enterar que en días pasados hubo una manifestación en contra del aborto, de la interrupción del embarazo aquí en Guadalajara, ¿no? Y entonces es importante definir que el cuerpo no, es una pertenencia personal, propia. Mi cuerpo es mío. Y una primera responsabilidad es conocer mi cuerpo, ¿verdad? Y saber qué tan cómodo, qué tan cómoda, qué tan cómode estoy en mi cuerpo, ¿verdad? Esto es muy importante. Muchas personas no conocen su cuerpo. Todos los procesos se dan en un cuerpo, no se dan en el aire, no se dan en el espíritu, en el viento. Puede que el espíritu exista, puede que el alma exista. Hasta ahora no hay ningún estudio científico que lo haya probado, ¿verdad? Puede que exista, porque pues hace algunos años no sabíamos que había el wifi, dicen los españoles, ¿verdad? O wifi, dicen acá en México. No sabíamos que existía. Tuvieron que ocurrir muchos eventos para que nosotros pudiéramos descubrir este tipo de onda, ¿verdad? Y que ahora la utilizamos todos los días. Entonces, yo no entro en esas discusiones de si existe o no existe. En el momento no tenemos manera de probar, ¿no? Sin embargo, sí tenemos manera de probar que tenemos un cuerpo y que ese cuerpo está en interacción, pertenece al planeta Tierra, es decir, está unido a la Tierra sí o sí, ¿verdad? Cuando alguien dice, ay, pero cuando te subes en un avión, sigues a tarde o temprano, tienes que regresar al planeta Tierra. Ah, es que los viajes a Marte, la nave espacial es el representante del planeta Tierra, porque sin esa nave espacial no sobrevives. Sí o sí estamos conectados a la Tierra, nos guste o no nos guste, ¿verdad? Somos seres humanos, humano viene del latín humus, tierra, entonces terrícolas, para que si quieren
entenderlo más, ¿verdad? Humanos, estamos en la Tierra, entonces tenemos un cuerpo físico, un cuerpo que está vinculado a una geografía, a una cultura, a unas interrelaciones, y en ese cuerpo se dan todos los procesos con los que interactúo, ¿verdad? Tengo el cerebro, tengo todas las funciones cerebrales, y entonces a partir de todas estas funciones cerebrales y neuroquímicas se da toda una magia donde desarrollamos la conciencia y la responsabilidad, la capacidad de darme cuenta y de actuar sobre el mundo de una manera más plena. Entonces, sí es importante, como una primera atribución, hombres, apropiémonos de nuestro cuerpo, ¿verdad? Hombres trans y hombres cis. Vamos a apropiarnos de nuestro cuerpo. Este cuerpo es mío. Y la primera responsabilidad entonces sería cuidar mi cuerpo y todo lo que hay dentro de él, ¿verdad? Eso implicaría buenos niveles de salud. ¿Qué implica esto? Dormir bien, comer bien, respirar aire limpio, hidratarme, hacer ejercicio. Que muchos hombres no tenemos responsabilidad sobre nuestro cuerpo, ¿verdad? O sea, nos desvelamos, no cuidamos nuestra nutrición, fumamos, consumimos drogas, usamos alcohol, o sea, nos maltratamos en realidad. O sea, nos generamos malestar a mediano o largo plazo, ¿no? Y entonces el autocuidado, la responsabilidad en los hombres tiene que empezar con el autocuidado del cuerpo, ¿verdad? O sea, porque es el cuerpo donde reside, si existe el espíritu, es ahí donde reside el espíritu, ¿no? Y si no existe el espíritu, reside todas mis interacciones con el entorno. Todo surge primero aquí, adentro, en mi cuerpo, y luego ya una vez que lo tengo claro adentro, actúo en el mundo, tengo comportamiento. Entonces el cuerpo es nuestra primera responsabilidad, cuidar de nuestro cuerpo. En términos de sexualidad, ¿verdad? De las diferencias de los humanos, ¿verdad? Sea un hombre cis, sea un hombre trans, necesito cuidar de mi cuerpo, necesito hacerlo adecuado para que mi cuerpo sea saludable, esté saludable, ¿verdad? Para yo estar saludable, porque cuando digo el cuerpo pareciera como una entidad aparte, ¿verdad? Pero no, en realidad mi cuerpo soy yo, todo completito soy yo. Entonces, si a mí me preguntan, oye Pedro, ¿cuál es la primera responsabilidad o de qué vamos a hablar cuando hablamos de responsabilidad en sexualidad en los hombres? Del cuidado del cuerpo, ¿no? Sería así la primera y más básica de las responsabilidades. No sé qué opinen al escuchar esto y si le cheque y qué tanto le servirá a sus seguidores esta información, pues. A mí en lo personal me checa un poquito porque justamente hablando de esta cuestión de responsabilidad del cuerpo, tenemos también un episodio, ¿no? Con el cual vamos a hablar de estas conductas justamente de autocuidado y me parece muy interesante, ¿no? Entonces, como unir esta información de decir, es verdad, ¿no? La parte de la responsabilidad sexual no nada más tiene que ver con un aspecto en específico, ¿no? Como lo estabas comentando al inicio, sino viene mal, ¿no? Y a lo mejor en muchas ocasiones, porque lo he llegado también a pensar en algún momento de mi vida, cuando hablo de sexualidad, de repente pensaba simplemente tiene que ver con este aspecto, ¿no? Un aspecto físico o un aspecto de una, como comúnmente se le denomina relación sexual, pero no, va más allá de este aspecto, ¿no? O sea, no nada más es esto, sino hay más campo para allá. Entonces me parece muy interesante que se hable de este tema de decir, lo primero que tenemos que tener responsabilidad es sobre nosotros, sobre mi cuerpo como hombre, ¿no? Como esas conductas que hablas tú de autocuidado. Claro. Me parece muy interesante. Sí, y aquí es bien importante, yo les digo, tenemos una visión en la forma de vivir. A mí me ha gustado Juan Carlos Hernández Mijairo, un sexólogo que si alguna vez tienen oportunidad de entrevistar, ojalá, porque es una de las personas que más sabe sobre historia de la sexualidad, nos platicaba que existen dos tendencias en la concepción del cuerpo, en la concepción de la sexualidad del ser humano. Decía que se podían dividir en lo que es el hedonismo y lo que es epicureísta y lo que es el estoicismo. Entonces, el estoicismo va a hablar de la disciplina, de la jerarquía, todo este tema de
de ser muy rígidos, muy rígidos en el cuidado, ¿verdad? Del cuerpo, diríamos casi espartanos militares, mientras que el hedonismo va a tener un concepto más flexible en el cuidado del cuerpo, ¿verdad? Las personas que somos hedonistas, por ejemplo, tenemos un concepto que se llama evaluación de riesgos, ¿verdad? No es así como, no hagas esto, no hagas lo otro, no hagas aquello, sino es, si vas a hacer algo que puede afectar a tu cuerpo negativamente, dale el tiempo de recuperarse. Entonces, en este sentido, los que somos hedonistas consideramos el respeto al cuerpo como la capacidad de darle también el tiempo de recuperación. Es decir, porque yo vi mi imagen ahora, ¿verdad? Mientras hablaba de esto del cuidado del cuerpo y le di un trago a mi refresco, ¿verdad? Y entonces mucha gente me va a decir, oye Pedro, pero ¿cómo es que estás hablando del cuidado del cuerpo cuando tú estás tomando un refresco, ¿no? Y entonces un producto químico que sabemos que va a afectar tu hígado, tu riñón, puede generarte colitis, gastritis y etcétera, ¿verdad? Entonces alguien me puede cuestionar eso y yo le voy a decir, sí, claro, yo cuido mi cuerpo y, por ejemplo, sé que puedo tomar una cantidad de refresco sin que me haga daño, ¿verdad? El problema, como todo, el cuerpo tiene una capacidad de asimilar ciertas toxinas y deshacerse de ellas, ¿no? Entonces, si tú consumes refresco, no te consumas 2 litros diarios, ¿verdad? Es más, no, ni siquiera llegues al litro, ¿verdad? De preferencia quédate en los 250 mililitros, 300 y consume agua, por favor, ¿verdad? Consume mucha agua, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante porque el autocuidado, una de los grandes, fíjense, una de las grandes agresiones que nos hacemos es no tomar agua. Mucha gente no toma agua. Entonces, yo estoy sorprendido a la cantidad de gente que no toma agua, que toma otras cosas, otros líquidos, pero no toma agua natural, que no le gusta el agua natural. Entonces es importante en el autocuidado entender este concepto de evaluación de riesgos, ¿verdad? No se trata de ser rigidísimo, ¿verdad? Sino saber cuál es el riesgo que corro al consumir lo que consumo, ¿verdad? Que el riesgo, por ejemplo, para mí de tomarme 1 o 2 copas de vino, es hasta saludable, ¿verdad? Las investigaciones nos dicen que el vino tinto, el vino rosado, el vino blanco, tomado en moderación, es saludable, o sea, produce ciertos fenómenos orgánicos más de salud, pero si nos excedemos, entonces van a dar problema en el hígado, ¿verdad? Sabemos que podemos consumir a lo mejor algún licor, algún destilado que son más fuertes y más, digamos, más agresivos que en el organismo, pero hay que darle el tiempo también que sea menos cantidad y darle el tiempo también después de consumirlos al cuerpo, dándole elementos purificantes, como una buena dieta rica en verduras, que mucha gente no come verduras, ¿verdad? O sea, y agua, o sea, es importante, ¿verdad? Hay muchas verduras, entonces sí es importante entender este concepto de evaluación de riesgos para tomar decisiones desde una perspectiva más hedonista, es decir, más centrada en el placer, ¿verdad? Porque además los seres humanos evolucionamos para 3 cosas básicamente. La primera y más importante es la supervivencia. La segunda, el placer. Y la tercera, evitar el sufrimiento o el dolor. Son los 3 aspectos importantes de nuestra existencia. Por eso es que la comida falsa, que sabe a nutritiva, nos engaña muy fácilmente, ¿verdad? Entonces, nosotros consumimos cosas como los refrescos, la comida chatarra, que en la naturaleza estos sabores están asociados a alimentos muy nutritivos. Y entonces son alimentos falsos con los que nos autoengañamos. Y es un riesgo, pues, porque al final de cuentas nosotros no dejamos de ser primates, no dejamos de ser monos, ¿verdad? Somos una de las 5 especies de grandes simios en el planeta, ¿verdad? O sea, porque mucha gente dice, descendemos de los monos, y yo les digo, no, mis amigos, no descendemos de los monos, somos monos, o sea, somos primates, somos simios, homínidos, de la categoría Homo sapiens, pero no estamos fuera de la naturaleza.
les guste o no les guste, para muchos pues no les gusta, pero pues ni modo, se los tengo que decir. Y entonces en este sentido, cuando nosotros asumimos nuestra naturaleza, que estamos aquí para sobrevivir y que estamos aquí para el placer y que estamos aquí para un estado de bienestar, para evitar el sufrimiento, entonces nosotros tenemos que hacer equilibrios, ajustes creativos, decimos desde la terapia gestal, ¿verdad? Ajustes creativos para vivir una vida más plena, más armoniosa, con mayor bienestar. Entonces, ese es el concepto que les quiero compartir, que es importante, ¿verdad? Y no engañarnos, ¿verdad? Porque ¿qué hace una persona adicta, verdad? O sea, una persona adicta dice, tengo control, pero no tiene control, ¿verdad? Y entonces ahí cuando sabemos que no tenemos control, cuando yo no puedo dejar de tomar el refresco por un día, debo de sospechar que tengo un problema de adicción. Y si tengo un problema de adicción, pues entonces tendría que tratarlo como tal, ¿verdad? O sea, y tenemos adicciones a muchas cosas, puede ser a alimentos chatarra o alimentos falsos, como le digo yo, ¿verdad? O sea, bueno, voy a llamarlo comida, porque no son alimentos, ¿verdad? Comida chatarra, comida falsa. Tenemos adicción al trabajo, tenemos adicción a drogas, tenemos adicción al sexo, tenemos adicción a las redes sociales, al celular, o sea, tenemos muchas adicciones. ¿Y cómo definimos una adicción? Esto es muy importante, que la gente, ¿cómo sé que soy adicto? Cuando yo no tengo control sobre eso, ¿verdad? Y yo lo sé íntimamente que no tengo control, ¿verdad? Que me gana el TikTok, que me gana el que no puedo salir de mi casa sin llegar antes a comprar aquella cosa que no la necesito, que no es necesaria para mí, pero que sí, y que inclusive me puede dañar porque me quita tiempo, porque me crea una mala salud, porque me da una mala relación con los demás o conmigo mismo, y de todos modos yo estoy incurriendo en ese comportamiento, ¿verdad? Entonces sí, en esta parte es importante entender esto, porque la visión estoica ha generado mucho sufrimiento, es una visión más patriarcal, más machista, más competitiva, les decía yo, espartana, militar, ¿verdad? Y es que no debes de tomarte ni una cerveza, ¿sabes? O sea, es que no puedes fumarte un churrito de mota, es que no, ¿verdad? Y en realidad, si logramos desarrollar una conducta más consciente y más responsable, podríamos inclusive eliminar el narcotráfico de nuestra vida, ¿verdad? Porque si no tuviéramos problemas de adicción y tuviéramos un control responsable del consumo de cualquier cosa, pues no habría necesidad de hacer prohibiciones ni meter a nadie a la cárcel. Entonces, la delincuencia organizada, cuando menos en este respecto, no sería existente, no sería necesaria. Entonces, no sé si queda claro este concepto de disminución de riesgos y de ajuste creativo, que creo que es muy importante para poder desarrollar una vida más plena y con bienestar. Sí, yo también coincido, ¿no? Y es de las enseñanzas, ¿no? Con las que me quedo de no voy a dar algo que no tengo. O sea, no voy a cuidar al otro, no voy a amar al otro, no voy a respetar al otro, no voy a cuidar al otro o al otro, ¿no? Si no me cuido a mí mismo. Y justamente es algo que yo también quiero preguntarte, Pedro. ¿Hay prácticas sexuales que correspondan a una responsabilidad? Todas las prácticas sexuales corresponden a una responsabilidad, todas. O sea, no hay una práctica sexual, si tú nómbrame la que quieras y yo te voy a decir, sí, tienes responsabilidad sobre eso. Alguien me podría decir, oye, pero la masturbación, pues sí es conmigo mismo. Oye, claro que tienes responsabilidad sobre la masturbación, ¿verdad? No solamente contigo mismo, también con los demás, ¿verdad? Contigo mismo necesitas que los objetos, sea tu mano, lo que sea que utilices para la masturbación, pues esté limpio cuando menos, ¿verdad? Es decir, para que no te generes una infección. O sea, es importante que tengas conocimiento que en el caso de los hombres cisgénero, que tenemos un pene, pues el pene tiene un recubierto que es una mucosa, y esa mucosa es susceptible de infecciones, ¿verdad? Y por lo tanto, todo lo que se acerca a nuestro pene,
¿verdad? Requiere ser, que tenemos que tener el cuidado de evaluar los riesgos, ¿verdad? O sea, decir, ¿cuál es el riesgo que corro aquí a la hora de entrar en contacto con otra persona, con un objeto o con mi propia mano, conmigo mismo, ¿no? Con lo que vaya a hacer. Tengo responsabilidades, decía yo, sobre el cuerpo, ¿no? Hablando del pene, pero también podríamos hablar de los besos como otra estrategia erótica, podemos hablar de las caricias, podemos hablar del contacto anal, podríamos hablar de cualquier comportamiento sexual. Todo comportamiento sexual va a tener un nivel en el que necesitamos tener conciencia, que esto es conocimiento y responsabilidad, saber qué riesgos y qué consecuencias puede tener mi comportamiento en mí y en les otros, las otras, los otros y les otras, ¿verdad? O sea, esto es importante. Entonces, si todo comportamiento sexual, incluso si hablamos de cómo expreso mi identidad de género, yo tengo responsabilidad primero sobre mí mismo, sobre cómo expreso, en mi caso, al ser un hombre cisgénero, cómo expreso mi rol y cómo afecta en mi rol, ¿verdad? En mi estereotipo, en mi comportamiento de género a las otras personas que me rodean. Tengo responsabilidad sobre cómo me expreso, ¿verdad? Yo quiero desarrollar una cultura de la no violencia. Yo creo que el ser humano es agresivo por naturaleza, pero no es violento por naturaleza, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia? La agresión la necesitamos para tomar cosas del mundo y sobrevivir. La violencia es cuando nos excedemos en esa forma de agresión, ¿verdad? Cuando ya competimos. Maldita sea la hora en que descubrimos la propiedad privada, en que inventamos la propiedad privada, porque no la descubrimos, la inventamos, ¿verdad? Porque en el momento que inventamos la propiedad privada, dejamos de compartir, dejamos de colaborar, dejamos de preocuparme por el otro. Y entonces me preocupo por mí. Me vuelvo egocentrista, egoísta en un sentido muy, muy competitivo, ¿verdad? Entonces, todo comportamiento erótico sexual, porque luego habría que definir. Cuando hablamos de sexualidad, luego pensamos que sexualidad es solamente erotismo. Y luego, en términos de erotismo, pensamos que erotismo es solo genitalidad, ¿verdad? Y no, pues no. Sexualidad es biología, anatomía, sexualidad es psicología, sentimientos, percepciones, ¿verdad? Sexualidad es erotismo y respuesta sexual humana y preferencia sexual y prácticas sexuales. Sexualidad es mi concepción del sexo como espiritual. O sea, sexualidad es algo muy, muy amplio. Y entonces yo generalmente digo, para acotar mejor, yo digo, vamos viendo los aspectos de la sexualidad. Vamos viendo si estamos hablando de la identidad y cómo expresamos la identidad, vamos hablando del erotismo y cómo expresamos el erotismo. Entonces cuando me pregunten algo, a veces les voy a regresar la pregunta y les voy a decir a qué concretamente te estás refiriendo con sexualidad, a la parte de la identidad, de la expresión de la identidad, que es todo este tema de la teoría del género, o te estás refiriendo al tema del erotismo, a la expresión del placer y a la búsqueda del placer y a las millones de formas que tenemos los seres humanos de vivir nuestro placer, ¿verdad? Nuestro placer erótico sexual. Entonces, pues... Sí, aquí en este aspecto, a mí me gustaría que habláramos también de cómo, como hombre, cómo puedo ser yo responsable en el tema más en la búsqueda del placer, del erotismo, ¿no? De estas prácticas sexuales, como se le conocen, porque a veces puede ver que no existe una responsabilidad. Yo lo traigo en el tema, por ejemplo, se me viene a la mente, por ejemplo, el uso a lo mejor de algún método anticonceptivo, un método de prevención, ¿no? O alguna práctica sexual que lleve la responsabilidad con la pareja, ¿no? Ok. A mí me gusta ver cómo puedo ser yo hombre, cómo puedo ser yo un responsable de mi sexualidad en el tema erótico, de búsqueda del placer y todo esto. Bien, fíjate, cuando hablamos de erotismo, podemos hablar de autoerotismo o erotismo compartido. En los dos casos, a mí me gusta decirles, el concepto de amor necesariamente tiene que ver con autocuidado, ¿verdad? Con cuidarme a mí y cuidar al otro, ¿verdad? O sea, porque
¿Y qué significa cuidarme a mí, cuidar al otro? En el amor, ¿verdad? Habría que empezar por decir que el primer cuidado que tengo es tratarme bien, tratarme con amor, ¿verdad? Una psicoterapeuta española, Fina Sáenz, ha desarrollado un concepto muy bonito que ha estado implícito en todas las teorías, en todas las terapias humanistas, ¿verdad? Que tiene que ver con conseguir el bienestar, que tiene que ver con el cuidado, que tiene que ver con el amor a sí mismo, con el desarrollo de la autoestima, con el desarrollo de la no violencia. Y este concepto es el buen trato, pegadito, ¿verdad? Como contraposición al maltrato. Entonces, cada uno de nosotros tendríamos que bien tratarnos, ¿verdad? Cada uno de nosotros tenemos que pensar, ¿cómo me voy a bien tratar a mí? Para empezar, ¿verdad? ¿Qué cosas hago en las que me maltrato? Me maltrato cuando tomo exceso de refresco, me maltrato cuando me masturbo en exceso, me maltrato cuando siento culpa por tener fantasías sexuales, me maltrato. Bueno, ustedes pueden hacer su lista allí en casita, donde estén, en la oficina, de con qué me maltrato. Y es un ejercicio muy, muy bueno hacerlo, ¿verdad? Es cómo me maltrato no durmiendo, exigiéndome de más. Hay muchas formas de maltrato. Entonces, para empezar, en el erotismo tenemos que pensar en cómo me bien trato, ¿no? Cómo me hago cosas bonitas a mí mismo, ¿verdad? Yo les sugiero a mis pacientes, alumnos y amigos y a todo el que se me pone de modo es, no te masturbes, hazte el amor, ¿verdad? Y hazte el amor, y hacerte el amor también lo puedes hacer en un rapidín, o sea, tampoco se trata de que, sí puedes ponerle velas, vino, fruta, disfraces, lo que quieras, inciensos, luces, lo que tú quieras, ¿verdad? Y puedes hacer una experiencia de amor hacia ti mismo al tocarte, ¿verdad? O sea, al tomarte el tiempo para tocarte, para sentirte, ¿verdad? O sea, entonces, esta responsabilidad del buen trato, del amor, del autocuidado es sumamente importante. Primero empezar con nosotros. Lo siguiente es bien tratar al otro, ¿verdad? Al otro con que estamos. El otro con el que estamos desea algo de mí, yo deseo algo de ella, ¿verdad? De ella o de él. Entonces, poder comunicarnos de una manera asertiva, amorosa, amable, diciendo lo que queremos, ¿verdad? Fincando acuerdos es sumamente importante, ¿verdad? Por eso aquí el concepto de no es no, es un concepto sumamente importante, ¿verdad? La cultura patriarcal machista tiene un elemento que dice yo puedo adivinar el pensamiento del otro, yo sé lo que el otro quiere. Eso es totalmente falso. Yo nunca puedo saber lo que realmente el otro quiere si el otro no me lo dice explícitamente, ¿verdad? Y entonces, aunque a mucha gente le guste más esta idea de adivinar el pensamiento y lo considera romántico, una forma de cambiar, de mejorar el autocuidado es comunicarnos verbalmente y decir qué es lo que queremos y cómo lo queremos. Y también saber que no es no en cualquier momento. Necesitamos el consentimiento del otro, de la otra o del otro, ¿verdad? Para tocarle, para sentir placer, para todo. Entonces, y no es no, chicos, porque muchos chicos dicen, ay, no, pues es que ya estábamos en el motel, es que yo le dije, oye, vamos al motel, ¿y qué esperaba? ¿Que íbamos a hacernos trencitas? ¿Verdad? Y entonces yo le digo, ¿sabes qué? Yo no sé los motivos por lo que ella, él o ella decidieron acompañarte al motel, pero si aún cuando en pleno contacto erótico ocurre algo y yo digo no, tú te tienes que retirar inmediatamente. No es no en cualquier momento, ¿verdad? No es así. Y hay condiciones en las que no es no, aunque la persona no diga no. Y eso es cuando la persona está en un estado altamente intoxicado, alcohol o drogas, ¿verdad? Es una total violación tener prácticas sexuales con alguien que no puede decidir, ¿verdad? Por esto está constituido como un delito,
¿verdad? Es un delito. Un chico que esté alcoholizado, una chica, un chico, chica o chique que esté alcoholizado, drogado, que no tenga noción de la toma de responsabilidad y conciencia de lo que está pasando, que es usado sexualmente, puede denunciar a su agresor porque es una agresión sexual, ¿verdad? Yo sé que a muchos hombres van a decir, oye, Pedro, pero eso nos limita mucho. Sí, sí creo que es importante que nos limitemos en nuestras conductas violentas, en nuestras conductas de falta de respeto y pues podemos negociar todo, ¿verdad? Yo puedo decirle, ok, si vamos hablando, ¿qué quieres? ¿Qué quiero? Si lo quiero tener en un estado alterado de conciencia, pero que sea en el estado de conciencia ordinaria, donde se tome la decisión de lo que se va a hacer y cómo se va a hacer y para qué se va a hacer, ¿no? Entonces, el autocuidado, ¿verdad? Esta responsabilidad en términos de erotismo inicia cuando yo tengo conciencia del amor hacia mí mismo, de mi autocuidado, que ahora esta moda, no sé si sea moda, pero es un buen concepto del buen trato, ¿verdad? Del buen trato en contraposición al maltrato, ¿verdad? El buen trato, ¿cómo? Yo diría es un concepto que no tiene nada de novedoso, porque algunos compañeros psicólogos, psicoterapeutas o gente que se dedica a la salud mental me dicen, oye, ¿ya conoces el concepto de Fina Sáenz sobre el buen trato? Le digo, sí, lo conozco desde que, pues, porque es el concepto básico del budismo, ¿verdad? Trata a los demás como quieras que te traten, ¿verdad? Lo cual presupone que si que yo me amo lo suficiente a mí, me quiero mucho, y entonces voy a tratar al otro con ese mismo amor, con ese mismo cuidado, ¿verdad? Entonces, creo que la parte novedosa es esta parte de poner el buen trato como contraposición al maltrato, que entonces deja más claro cuando yo estoy haciendo algo en contra de mí, cuando estoy haciendo algo también en contra tuyo, ¿verdad? Cuando no te trato bien, cuando te falto al respeto, te cometo algún acto de violencia, ¿verdad? Como si me toca limpiar los trastes, no limpiarlos, ¿verdad? O sea, ese es un maltrato, o sea, es una forma en que los hombres luego maltratamos a nuestras parejas, en esta concepción machista de que si eres mujer, tienes que hacer ciertas cosas solamente por el hecho de ser mujer, ¿verdad? Que si eres un hombre trans, no eres un hombre de a de veras, ¿verdad? En últimas fechas hay una discusión entre las mujeres feministas acerca de si las mujeres trans son mujeres o no, a lo cual es preocupantísimo, ¿no? Porque es decir, a ver, las mujeres han sido violentadas en el patriarcado y en el machismo por miles de años y ahora ellas van a ejercer violencia sobre otras mujeres solo porque estas mujeres no nacieron con una anatomía, o sea, el elemento crucial para definir mujer va a ser la anatomía. Pues esa es una visión muy conservadora y muy cerrada y muy cuadrada de la realidad, ¿no? Entonces, que no corresponde a los feminismos modernos, simple y sencillamente. Digo, yo no soy feminista porque ningún hombre puede ser feminista, ¿verdad? O sea, es eso. Yo soy humanista y concuerdo con muchas de las ideas que las mujeres feministas han venido desarrollando, bueno, mujeres feministas es un pleonasmo, que las feministas han venido desarrollando a través de toda su lucha, que ha sido muy importante y que además a los hombres nos ha ayudado a liberar muchos aspectos de nuestra vida, ¿verdad? Sobre todo en el aspecto emocional, en el aspecto de la vulnerabilidad y en el aspecto económico. Ya no tenemos que cargar con esas cargas tan enormes que nos ponía encima el patriarcado, ¿verdad? Y que terminaba en infartos, ¿verdad? Que decían, ¿por qué los hombres infartan más que las mujeres? Pues porque los hombres no expresamos nuestras emociones y no sabemos qué demonios hacer con nuestro estrés y entonces el corazón se colapsa, nada más por eso, ¿verdad? Entonces el concepto aquí importante sería el autocuidado, el amor, el buen trato y contraponiéndolo al maltrato, ¿verdad? Es cómo me maltrato y cómo maltrato al otro o a la otra o al otro. Y preguntarle al otro, ¿verdad? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes, Pablo? ¿Cómo te sientes, Roberto? ¿Cómo te estoy tratando ahorita en este momento, en esta conversación que estamos teniendo? ¿Te estás sintiendo valorado, apreciado, escuchado, amado? ¿Verdad? Porque aún, aunque estemos en esta comunicación, yo
que estoy trabajando por un mundo de paz, por un mundo más armónico, por una cultura de no violencia, de armonía, tengo que preocuparme y quiero preocuparme por tus sentimientos, Pablo, por tus sentimientos, Roberto, por tus preocupaciones, porque es por las preocupaciones de Monse, que me aparece ahí y me imagino que ahí nos está supervisando, ¿no? Y por todas las personas que pueden estarme escuchando, ¿no? O sea, decir, híjole, a veces digo cosas muy fuertezonas, pero quisiera que entendieran que lo que yo quiero es que se liberen de aquellas cosas que los hacen sufrir, con aquellas cosas que se han maltratado por tantos años, que generemos una cultura de no violencia, de respeto, de comprensión, de empatía, porque esa cultura es lo que nos puede llevar a un mejor mundo, a un mundo más equilibrado, al mundo que deseamos, yo creo que todas, todos y todes. Qué chido encontrar esta manera, ¿no? En la que puedo partir de mí mismo, ¿no? Y en este autocuidado y en esta evaluación constante, ¿no? De los afectos. Ese consentimiento que no se da en una sola instancia, ¿no? Sino que puede ir evolucionando y preguntando y cómo estamos y cómo vamos y cómo te sientes y yo me siento así. Y esa comunicación transparente, ¿no? Y continua. Digo, de repente pienso en qué idílico y al mismo tiempo qué hermoso, ¿no? Sí, y es trabajo intencional, voluntario, ¿verdad? No es un trabajo mágico, ¿no? Dada la cultura en la que nos estamos criando los hombres, tenemos una cultura que se instauró hace más o menos 6,000, 7,000 años, el patriarcado, ¿verdad? Donde los hombres nos apropiamos en su momento, por nuestro poderío físico, y por el amor de las mujeres, ¿verdad? Porque muchas mujeres por amor nos han permitido cosas que no tendrían que habernos permitido, ¿verdad? Entonces, en ese proceso tan histórico, que fue inconsciente, creo yo, yo como hombre no hice conciencia de mi violencia y todavía sigo descubriendo muchos fenómenos de violencia, de competición, de degradación, de minimización hacia mis semejantes, hacia las otras personas, ¿verdad? Hombres, mujeres y personas binarias, o no binarias, y entonces ir descubriendo mi violencia, mi competición, mis envidias, mis celos, mi necesidad de control, mi necesidad de superioridad, todos estos conceptos que implican, que dan origen al comportamiento violento, ¿verdad? Pues es un trabajo realmente importante y que tendremos que ir haciendo, tanto hombres como mujeres, ¿verdad? Porque hay gente que me dice, oye Pedro, le digo, sí, la mujer es más vulnerable físicamente, ¿verdad? Pero yo me encuentro mucha vulnerabilidad psicológica entre los hombres, ¿verdad? Y entonces la violencia, el maltrato que ejercen o la violencia que ejercen algunas mujeres sobre algunos hombres, pues es de índole psicológica, ¿verdad? O sea, hay mucho maltrato a través del chantaje, la amenaza, etcétera, la alienación parental. Bueno, esas las hacen hombres y mujeres, ¿no? También los hombres ejercemos ese tipo de violencia. Creo que ambos géneros, todos los géneros, para no decir ambos, porque sonaría dos, ¿verdad? Todos los géneros que hay, o sea, hombres cis, hombres trans, mujeres cis, personas trigenéricas, bigenéricas, de género neutro, no binarias, como cada quien haya desarrollado su identidad, tendríamos responsabilidad de echar una miradita hacia adentro y ver primero este aspecto, cómo me maltrato, cómo me violento a mí mismo, y después cómo violento a los que que me rodean, ¿verdad? Entonces, ese como primer concepto así importante para enmarcar el campo del autocuidado en el erotismo, ¿verdad? Entonces, si ya vamos a cuestiones más particulares, podríamos decir, pues tenemos responsabilidad sobre la salud de nuestro cuerpo, para empezar, ¿no? Y entonces tengo responsabilidad de mantener un cuerpo con un nivel de higiene adecuado para que no haya infecciones, no haya enfermedades. En este sentido, el intercambio
¿Cómo me puedo proteger de las enfermedades de transmisión sexual como hombres? Pues como todo ser humano, ¿verdad? O sea, en el uso adecuado de las barreras, de barreras, ¿verdad? Como el condón o los cuadros de látex, que hay que saberlos usar, erotizar y hacerlos chidos, dirían mis amigos, ¿verdad? Hacerlos cachondos, ¿verdad? Y el que ahorita en la actualidad yo estoy muy preocupado. Cuando yo empecé siendo activista en prevención de VIH-Sida, todo el mundo aceptaba, pues sí les molestaba un poquito el condón, pero ahora con este tema de que hay tratamiento para el VIH y que es un tratamiento muy sencillo y que hay una pastillita que te puedes tomar para prevenir la infección por VIH, la gente está dejando de usar condones. Los hombres, ¿verdad? Las mujeres trans que a veces tienen prácticas con sus penes, ¿verdad? Los hombres cis, los hombres homosexuales, bisexuales, los hombres, los seres humanos que tienen pene, están dejando de utilizar el condón como una herramienta de prevención. Esto es sumamente preocupante porque si bien es cierto que el VIH ya tiene tratamiento y que es un tratamiento mucho más sencillo que el que implica el tratamiento de una diabetes, por ejemplo, en la diabetes hay que cuidar la alimentación, hacer ejercicio, bla, 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 bla. Entonces, cuidados que realmente deberíamos de tener todos. Existen otras enfermedades que tienen cierto nivel de gravedad como las hepatitis, la B y la C específicamente, que también se transmiten por vía sexual. Y entonces, que sus tratamientos son sumamente costosos y complicados, ¿no? Entonces yo les digo a muchos chavos, ¿no? Le digo, necesitan seguir usando condones. Aunque haya tratamiento para el VIH, ¿no? Además el tratamiento no le cae bien a todo mundo. A largo plazo va a dar problemas, en algunas personas va a dar problemas de tipo renal, hepático, hay algo que se llama lipostrofía, es decir, una deformación en las grasas, en las acumulaciones grasas del cuerpo. Y entonces digo, como qué necesidad, ¿verdad? Si tenemos el condón y lo podemos hacer divertido, sensual y demás, ¿no? Entonces, ¿qué es? El uso del condón para aquellas personas que tenemos una vida sexual más libre, más divertida, bueno, no sé si más divertida, con más prácticas, con más parejas eróticas sexuales, ¿no? Porque ese es, la otra estrategia, pues, es el famoso sexo seguro, el sexo donde no hay intercambios de fluidos, ¿verdad? Eso yo creo que ya todo el mundo lo sabe, ¿verdad? El sexting, el sexo por videocámara, la masturbación mutua, o sea, todo en donde no hay intercambios de fluidos, donde tus fluidos no entren en contacto con mis zonas de mis mucosas, que son las áreas donde pueden darse la infección, ¿verdad? Las heridas es poco probable, porque mucha gente dice, ay, es que las heridas, yo le digo, a ver, las heridas no es poco probable. Por supuesto que hay enfermedades de transmisión sexual que no protege el condón. Por ejemplo, el virus del papiloma humano, como se transmite por frotación, ¿verdad? Por contacto, entonces ese se puede transmitir aun cuando haya condón, pero no se va a transmitir en la parte donde está el condón, se va a transmitir generalmente en la parte donde no protege el condón, es decir, el escroto, la base del pene, ¿verdad? Y igual que en las mujeres, donde estas partes que tengan el virus del papiloma humano pues pueden entrar en contacto pues, con la vulva, con los labios menores, mayores, con la parte más externas de la vagina, ¿no? Entonces, por supuesto, el uso de condón es una muy buena estrategia para prevenir embarazos no deseados y enfermedades de transmisión sexual, ¿verdad? Y Pedro, sí. No manches, cada vez se pone más y más interesante la plática, ¿no? De verdad, muy nutricia, ¿no? Lamentablemente, vamos a cerrar, ¿no? Ok. La entrevista. Digo, otra vez, nuevamente agradeciéndote por tu tiempo, que eso es lo más valioso, y además por todo lo que nos compartes y la manera en la que nos lo compartes, a mí me gusta mucho y estoy seguro que a otras personas también les podrá no solo gustar, sino también informar. Y pues
pues no sé, quiero preguntarte a manera de cierre si hay algo, ¿no? Que te gustaría particularmente decirle a los jóvenes, ¿no? Y a estos jóvenes de cómo ejercer esta responsabilidad. Yo creo que es bien importante que se den cuenta que son inteligentes, que sí son sapiens, ¿verdad? Porque luego pareciera que muchos jóvenes no toman la conciencia de que son sapiens, que son pensantes, ¿no? Y entonces que tienen derecho al buen trato, al buen trato de todo el mundo y especialmente de sí mismos, ¿verdad? Entonces hay que pedir buen trato, hay que pedir estas experiencias. Hay que solicitarle información y pedirle a nuestras autoridades que nos den toda la información y todos los recursos que necesitamos para tener una vida plena, ¿no? Entonces, en esa parte, asumir la responsabilidad de que nadie va a venir a cuidarme. Necesito yo ser activamente quien me cuide, ¿verdad? Entonces, es importante eso. Así, quiérete, machín. A mí me encantó el tema de su título, quiérete, machín, en el sentido, en los dos sentidos de la palabra, ¿verdad? Quiérete, hombre, y quiérete muy bien, ¿verdad? Quiérete de manera, así con la palabra Así, con chi. chingona, Ah, sí, bueno, ¿sí se chingona. vale? Yo dije, no Claro que sé, sí. o sea, quiérete de manera chingona, ¿verdad? Sí, o sea, y si te empiezas a querer de manera chingona y empiezas a querer a los demás de manera chingona, todo lo demás es más fácil. Ahora hay que investigar cómo ejercer esa manera machín de querernos, ¿verdad? O sea, de amarnos, de autocuidarnos, de respetarnos, tanto a mí mismo como a los otros, las otras y les otras. Entonces, yo diría que básicamente eso, digo, hay mucho que hablar sobre muchas cosas que podemos hacer para proteger nuestra salud, para proteger nuestras relaciones de la violencia, para crear un erotismo más integral y más completo, pero bueno, esos temas ya sus seguidores y ustedes mismos ya me contarán, me dirán, oye, hagamos un trabajo, un programa donde profundicemos en la vasectomía, hagamos un programa donde profundicemos en los métodos anticonceptivos masculinos, ¿verdad? O sea, que no hay muchos, desgraciadamente, porque los hormonales se ha visto que han afectado muy negativamente el cuerpo de los hombres y por la misma constitución y bla, bla, bla. Bueno, pero eso ya es otro tema. Entonces, muchas Muchísimas gracias por la gracias. invitación, un placer haber compartido con ustedes, Roberto, Pablo. Así me encanta que la gente joven se ponga las pilas y tenga iniciativas como estas. Muchas gracias a Monse, que anda por allí detrás. Y pues aquí estoy, a sus órdenes. Muchísimas gracias, Pedro, por el tiempo, y por toda la experiencia, ¿verdad? Y conocimiento compartido el día de hoy. Y yo espero que también en otras ocasiones podamos igual ver, así como lo dijiste, ver qué se puede armar, ¿no? Porque creo que es como el primer contacto ahorita para más actividades, yo creo que podemos ir haciendo. Entonces, agradecerte mucho y comentarle a todas las personas que nos ven que igual, pues compartan lo visto. Igual no sé si, Pedro, tienes algún lugar donde te pueden contactar o quieras dar alguna red social, adelante en este momento. Bien, me pueden encontrar en Facebook como Pedro Ábalos Wizard. Así de fácil, es mi única red social. Abrí un Instagram, pero no le he subido nada. Entonces, la verdad es que soy poco activo en redes sociales. Si requieren comunicarse conmigo, me pueden enviar WhatsApp al 33 10 43 38 57. En México, ¿verdad? Ya saben, creo que es más 0152 y luego 33 10 43 38 47.